pues debe ser un sujeto con algo de sobrepeso, ¿no? Es decir, porque pesa más de lo que debería pesar la más por estatura. Es que ya se empiezan a imaginar que es un sujeto con algo de sobrepeso y en consecuencia con menos volumen de distribución de agua. En lugar de tener 60, debe tener alrededor de 50 o 55%. Dice aquí que inicia con cuadro diarreico ayer por la tarde, evacuaciones líquidas, fétidas, 6 en total, hasta hoy. Fíjense, ya en la tarde, o sea, que tenía 24 horas. Más o menos 400 mililitros cada una, ha sido 6. No ha vomitado, pero sí tiene náuseas persistentes, todo el tiempo está con náusea. Y eso le ha impedido tomar alimentos desde ayer. Solamente ha tomado 3 bebidas con minerales, Gatorade, de 600 mililitros cada una, y 2 tazas de té de manzanilla de 150 mililitros cada una, tazas pequeñas. Dice que no ha presentado fiebre, y eso lo tuvo por la noche, febrícula en 37.8, durante más o menos una hora, que se dio bien con medios físicos, no hubo problema, ¿de acuerdo? Entonces, con este caso, que fue el que vimos el viernes para hoy, les digo que nos damos idea de que Roberto, bueno, es un sujeto con sobrepeso y en consecuencia con menos cantidad de agua corporal de lo que normalmente tendría un sujeto sano promedio como ustedes. Lo que está un poquito más gordito, y en consecuencia eso desplaza el 60, por la grasa lo desplaza hacia el 55, 50%, ¿de acuerdo? Más o menos. Y entonces, tomando en cuenta estos datos que les di el viernes, hacemos el balance de líquidos, los ingresos totales, ahora sí lo hago como los ingresos totales, que son los 3 Gatorades de 600 mililitros cada uno, nos dan 1800 mililitros, las 2 tazas de té de 150 mililitros son 300, que son 2100, más el agua metabólica, asumiendo que ha comido poco o no ha comido, tiene agua metabólica basal, o sea, lo que de manera natural su cuerpo hace mínimo por la síntesis y catabolismo de macromoléculas, pero no tiene más porque no ha comido mucho más, o sea, 300 mililitros es lo mínimo, 500 es lo máximo, ¿se acuerdan? Es que le tomamos el mínimo. Y entonces, estos 2100 le sumamos los 300 de agua metabólica basal y nos da los 2400. Ahora de los egresos, tuvo 6 evacuaciones de 400 mililitros cada una más o menos, son 2400 mililitros. La febrícula, recuerden que la cuantificamos con 0.6 mililitros cuando es febrícula, 1 mililitro cuando es fiebre, ¿de acuerdo? Más de 38, 39 ya es fiebre. Entonces, como tuvo febrícula y nada más una hora, le cuantificamos a 600 mililitros esa hora nada más. Así es que estos, de 0.6 mililitros, perdón, así es que esos 2400 le agregamos estos 2400.6 mililitros. Con la pérdida insensible de 594. ¿Cómo sacamos la pérdida insensible? Son los 85 por 4 más 7, que son 347, que es adulto, sobre los 85 más 90, que son 175. Y entonces son 1.98, esto, 347 entre 175, por 300, que es la constante basal, y nos da 594. Así es que el egreso de nuestro amigo ha sido de 594 mililitros. Si ahora sumamos los 2.400 más los 594, nos da 2.994 mililitros. Así es que estos 2.994 mililitros, si ahora hacemos el balance como tal, ¿cuánto entró menos cuánto salió la diferencia de uno y otro? Diríamos que entraron 2.400 estos mililitros, menos la pérdida de total, que son los seres totales, que son 2.994.6, nos da un balance negativo de 594. O sea, nuestro amigo Roberto ha tenido una pérdida de 594.6 mililitros, ¿de acuerdo? Uno diría, bueno, si es medio litro, es un montón. Pues sí, pero si piensan ustedes que eso dona uno más o menos de sangre, ¿no? 500 mililitros de sangre. Y uno puede perder esa cantidad sin que sea tan importante, bueno, no hay problema. Ojo, en el caso de Roberto, tal vez impacta un poquito más porque tiene menos volumen de distribución. Él tiene 50 o 55% de volumen corporal total. Y de ese, si sacan ustedes ese porcentaje de peso, los 84, creo que recordar. 85 kilos de Roberto, los 85 kilos de Roberto, si sacan ustedes el porcentaje de agua que sería a 50%, pues ya tiene, déjenme ver, voy a sacar la calculadora, 85 kilos, tiene 42.5 mililitros, más bien litros de agua corporal total. De esos 42.5, 14 mililitros corresponden al volumen extracelular y de esos 14, 3.5 corresponden al plasma.
3.5 litros de agua en el plasma de Roberto, ¿de acuerdo? Así es que es 3.5 y está perdiendo 500, pues sí es importante porque estamos deshidratando importantemente el volumen circulatorio. ¿Sí queda claro? Restablecemos volumen perdido, sí. ¿Cuánto? Idealmente, mínimamente, los 594.6 que perdió. ¿De acuerdo? No llevarlo a más, no ponerle 1 litro porque todos lo seguíamos sobrehidratando. Tampoco llevarlo a menos porque lo seguimos con un déficit. Idealmente, más o menos 594, 600, pues estaría perfecto, ¿de acuerdo? Para restablecerle a Roberto, siempre y cuando ya no esté perdiendo líquidos. Si sigue perdiendo líquidos, que sigue teniendo diarrea, pues evidentemente seguimos reponiendo hasta que se corrija la pérdida, ¿de acuerdo? Luego, ¿pone en riesgo la vida? Realmente no, porque bueno, le decía es medio litro, aunque si pensamos que tiene 3.5 litros de agua en plasma, ese medio litro pues va a impactar de manera importante. Y en todo caso, esa pérdida de medio litro la van a sufrir el espacio intersticial. De ahí que Roberto esté completamente deshidratado. Lo vamos a ver con los ojos hundidos, la piel reseca, con la mucosa seca, con una sensación de sed muy intensa, pero no puede tomar porque tiene náuseas. En fin, va a ser un problema, ¿de acuerdo? Pero no pone en riesgo la vida en el sentido de que no está grave como tal. Claro, insisto, hay que reponer el volumen para tener las mayores cantidades adecuadas en el plasma, pero no es una condición así de urgencia vital en este momento, ¿sí? Vas a reponer. Inclusive, si Roberto, a pesar de la náusea, no ha vomitado y si vimos que logra tolerar líquidos, pues le podemos empezar a dar esos 600 mililitros para reponer por pequeños sorbos, ¿de acuerdo? Hidratación oral. A menos que Roberto empiece con vómito y intolerancia inclusive al agua, pues ni modo, hay que canalizarlo y pasárselo por la vena, ¿de acuerdo? Como ven, esa pérdida que fue pequeñita, a veces dice uno, bueno, no es tan importante, pero sí puede impactar de manera importante a la cronicidad, pues es importante reponerla pronto, ¿de acuerdo? ¿Nos salió igual a todos? Chicos, ok. Sí, claro. Hola, José Luis. Buenos días. Hola, Emiliano, ya te veo. Hola. Hola, y todos también, por supuesto. En fin. Luego, si no hay dudas de este caso, veamos otro ejemplo. Tenemos a Fátima, de 48 años de edad, 1,59 de estatura, 82 kilos de peso, igual, sobrepeso, ¿de acuerdo? Si pesa 82 y mide 1,60, está con sobrepeso importante. También las mujeres de manera natural tienen menos agua que nosotros porque tienen más grasita, y si está con sobrepeso tiene todavía menos agua, ¿de acuerdo? Es un problema para los volúmenes de distribución. Además de eso, es diabética descompensada, no se cuida los niveles de azúcar en la sangre, tampoco los lípidos, por eso es la hiperlipemia. Recuerden que hiper es aumentado, lipos es grasa, así es que a hemosangre, el aumento de la grasa en la sangre es la hiperlipemia crónica, que tampoco se vigila ni se cuida, así es que está también descompensada. Para colmo, pues le gusta celebrar todos los días y es alcohólica y fumadora también. Entonces todo eso está empeorando su estado de salud en general. Dice que hace 2 semanas que ha llegado a Nazarca. Si se acuerdan ustedes, la Nazarca se le llama generalizado. Está hinchadita de pies a cabeza, es la capsulita ahora, Fátima, ¿de acuerdo? Y en las últimas 24 horas que se está consultando, solamente ha orinado 4 veces, alrededor de 200 mililitros cada una, cada de las eyecciones de orina. Ha tenido evacuaciones sólidas una vez al día. La última evacuación hoy en la mañana, tipo escívalo. Van a empezar ustedes a conocer ya términos médicos para que al final del curso pues ya hablemos perfectamente bien como lo que van a hacer médicos, ¿de acuerdo? El esílabo es un nombre que reciben algunas de las heces fecales. Recuerden que el popó le llamamos de manera elegante en medicina heces fecales, ¿de acuerdo? Y como tal, las heces, hasta en las heces hay niveles. Y entonces, pues, los esílabos es una forma de heces fecales. Ha tenido más o menos 3 a 4 con tenesmo. Los esílabos justamente deben el nombre a las evacuaciones caprinas, tipo caprino, que si las habrán visto ustedes en el campo y si no, ahí se las presento, son estas bolitas. El esívalo corresponde a una evacuación muy sólida, muy pequeñita, a veces hacemos muchas de ellas, y que tiene que ver con una resequedad del intestino, ¿de acuerdo? No forma las heces fecales como debe ser, así como un cilindrito, sino que está tan reseco, está tan deshidratado, que forma pequeñas evacuaciones que son duras, duras como roca, ¿de acuerdo? Hasta caen así como si se echaran un clavado a la piscina del Esos son los esílabos. Dice que son 3 a 4, con además una cosa más que se llama tenesmo.
El tenesmo es un vocablo griego que significa pujo, esfuerzo. Cuando el intestino ya está muy irritado y a veces ya no hay nada más que hacer, como este caso que está muy deshidratado, la gente que se queda con ganas de seguir haciendo, aunque ya no salga nada, y se quedan ahí sentaditos pujando, y no sale, y no sale, y no sale, y por más que puja uno no sale, a eso se le llama tenesmo. Puede haber tenesmo de la vejiga urinaria. En el caso de la gente que tiene algún problema de próstata en los varones, por ejemplo, infecciones urinarias también pueden darlo, que va uno a orinar y dan ganas de orinar y por más que pujan ya no sale ni una gotita, ¿de acuerdo? Y si pujan mucho, mucho, apenas un chorritito de que se vacía lo último remanente. En el intestino es igual, el intestino puede tener tenesmo, ¿de acuerdo? Tenesmo rectal, en el que se queda la gente pujando, pero ya no sale nada. Entonces, este vocablo griego, tenesmo, significa esfuerzo o pujo, ¿sí? Eso es el tenesmo. Así es que Fátima está siendo muy duro porque está con poca agua en su intestino, no está formando bien las heces fecales, y en consecuencia su intestino se está irritando y le está provocando el tenesmo. Dice ella que ha tenido una ingesta en las últimas 24 horas de 6 vasos con agua, más o menos 250 ml cada uno, son más o menos vasos lecheros. Se toma un refresco de 600 tazas de café, esas tazas de café de más o menos 150 mililitros cada una, y una dieta aparentemente normal, un número de 3, ¿de acuerdo? A pesar de eso, dice ya que es normal, pero la estamos viendo que tiene problemas importantes de distribución de volúmenes, ¿de acuerdo? A pesar de que parece que se está hidratando bien, algo está mal, porque entonces si ella dice, no, pues sí tomo 6 vasos de agua al día, y entonces ¿por qué está siendo tan duro? ¿Y por qué tiene ese tenesmo rectal que no le permite seguir evacuando? ¿Y por qué tiene anasarca? Tenemos un problema de distribución de volúmenes, algo está mal. Si la ingesta de agua es normal, entre comillas, pero la salida en este caso, por vía fecal, no es normal, no está evacuando los 315 mililitros normales que son, y vean ustedes, 4 eyecciones de orina, que otro término médico importante es la micción. A la salida de orina le llamaremos micción, ¿de acuerdo? Es un vocablo en latín. En medicina siempre usamos mucho latín y griego, recuerden eso. La micción es un vocablo en latín que significa justamente eso, orinar. Entonces, el mictio, que es el vocablo en latín, significa eso, orinar, ¿de acuerdo? El acto, la acción de sacar agua por la vejiga, que es orinar. Entonces, estas micciones, a pesar de que vean ha sido 4 de 2 mililitros cada una, significa que no está sacando mucha agua, poco volumen realmente, pensando en lo que ha entrado al cuerpo. ¿Dónde está yendo esa poca agua que está, que se está reteniendo? A la nasarca, evidentemente a los tejidos. ¿Pero por qué? Tal vez no está funcionando su riñón, tal vez hay algo en el plasma que no está compitiendo con la presión osmótica, y entonces está yendo hacia el espacio tisular y puede ser el edema, en fin, ahorita lo vamos a revisar, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí dudas de Fátima? ¿Algo quieren preguntar a Fátima? No, bueno. ¿Cuál es su balance de líquidos? Otra vez, los ingresos. Los vasos de agua que ha tomado, 6, 1500 mililitros. Las tazas de café de 150, 3 de 450 mililitros. Luego, no me acuerdo que son 600, creo que la bebida con... Ah, sí, perdón, el refresco. El refresco de 600 mililitros. Y el agua de oxidación, asumiendo que ha comido bien normal, pues está en condiciones basales normales altas de 500 mililitros. Así es que son 3050 mililitros en 24 horas. ¿De acuerdo? Los egresos, ha tenido estas 4 micciones de los 2 mililitros, 800 en total, más los 100 estos, que no me acuerdo que son los 100, déjenme recordar, 100 mililitros, déjenme recordar por qué puse 100, por los sílabos seguramente. Son de, los, perdóname. ¿Son de las heces fecales los 100 mililitros? Sí, son los sílabos, que en lugar de que sea de manera normal 500 mililitros, con unas heces fecales bien formadas, los sílabos están tan secos que están por debajo de eso, entre 100 y 200 mililitros. Y la pérdida insensible, que la calculamos así, 82 por 4 más 7, son 235, sobre 82 sobre el peso, 172, entonces 1.90, esto es igual a 1.95 por 300, son 585 mililitros de pérdida insensible total, ¿de acuerdo? Esa es la pérdida total, asumiendo la respiración, la transpiración, todo aquello, ¿de acuerdo? Inclusive algo de las heces fecales que están en el sistema de... Así que el ingreso total de 3050 menos el egreso total de 1485
nos da un balance positivo de 1.565 mililitros, ¿de acuerdo? ¿Restablecemos volumen? No, al contrario, hay que promover la eliminación, porque si están entrando 3.000 y están saliendo 1.400, significa que estamos reteniendo, ¿de acuerdo? Una buena cantidad de volumen. Entonces, aquí hay que restablecer el volumen. Debía ser a cero, si es que te entraron 3.050 y salieron 3.050, pues debía estar a tablas, ¿no? Más o menos a cero. Pero como tenemos aquí un balance positivo, significa que no. Al contrario, tenemos una ganancia de agua que hay que sacar, de ahí la Nazarca. Y entonces pone en riesgo la bebida, sí, porque esta retención de volumen importante, que es casi la mitad de lo que está tomando, lo está reteniendo, le va a dar peores problemas de hipertensión. Ya dijimos que es hipertensa, además es hiperlipémica, es diabética, es descompensada, así es que la glucosa y los lípidos en la sangre están de por sí haciendo que aumente la viscosidad de la sangre, sangre que está fluyendo más lento, con más dificultad, que en consecuencia no oxigena adecuadamente los tejidos, y luego, como el corazón tiene que latir más fuerte porque está espesándose la sangre, le va a provocar insuficiencia cardíaca, tal vez falla cardíaca y quizás un infarto al miocardio, en fin, falla cardíaca, falla renal, todo eso que estamos hablando. Por eso es importante también el volumen de distribución total. Ahora, de estos 41 kilos de ella, que es el agua que tiene en el cuerpo, asumiendo que es el 50% de su volumen corporal total, vean ustedes, 13.6 son de líquido extracelular, es decir, el tercio restante es de líquido extracelular, y de ese tercio, el cuarto restante son 3.4 litros de plasma. Entonces, como ven, en el caso de Fátima, estamos teniendo un problema importante, que eso sería en condiciones normales. O sea, estos 41 kilos de agua total, en condiciones normales debería tener 13.6 de líquido extracelular. Pero no, porque entonces tendría de 3.4 de plasma, seguramente se está desplazando ese líquido plasmático hacia el espacio tisular y por eso vemos la anasarca, ¿de acuerdo? Algo está fallando. ¿Qué está fallando? Dice yo, si evidentemente no está orinando, tal vez ya tiene falla renal por la diabetes, ¿no? Y si no es el riñón lo que está fallando, y si no le llega suficiente sangre al riñón para que pueda ser filtrada porque está espesándose, porque lo hace más lentamente, no llega a la velocidad ni a los volúmenes adecuados para que se pueda filtrar de manera efectiva la sangre, ¿por qué está ocurriendo eso? ¿Sigo? ¿O hasta aquí hay dudas? ¿Ninguna? Sí, puede seguir. Ok. Y en su laboratorio, el laboratorio nos reporta una glicemia de 140 miligramos por 100 mililitros. Lo normal debe ser límites máximos de 100 hasta 110, si somos muy quisquillosos, 90 a 110. Idealmente por debajo de 100 debería estar la glucosa, ¿de acuerdo? Según la Asociación Americana para la Diabetes, debe estar por debajo de 100. 140 miligramos por 100 mililitros, esta glucosa tiene un efecto hiperosmótico, que en todo caso está jalando agua de los tejidos. Pero recuerden que como el plasma no quiere tener esa bronca de hipervolemia, se induce la vasoconstricción que inmediatamente exprime esa agua hacia el intersticio y en consecuencia tenemos el edema. Para colmo, tiene un sodio sérico de 180 miliequivalentes por litro. Entonces, lo normal son 140, es que está hipernatrémica también. Y un nitrógeno úrico de 30 miligramos por litro, que también está aumentado. Si sacamos la osmolalidad de Fátima, veríamos que 2 veces el sodio sérico, 180, nos da 360, más la glucosa sobre 28, más, sobre 18, perdón, más 18, perdón, más el nitrógeno sobre 2.8, nos da 338.48 milimoles por litro. Si lo normal va de 280 a 290 con una media de 285, Fátima está hipertónica, a pesar de las condiciones en las que estamos viéndola, en la que probablemente su volumen de distribución plasmático no es tan alto porque está enviando todo al intersticio para salvarse justamente de la hipervolemia, está hipertónico. Así es que la pobre está tratando de luchar entre la hipertonicidad plasmática, que está jalando agua, la vasoconstricción, que está provocando la hipertensión y está exprimiendo el agua hacia los tejidos, y los tejidos que ya no pueden con eso porque siguen siendo jalados hacia el plasma. Así es que a la larga vamos a producirle una falla vascular. El epitelio vascular, el endotelial, el endotelio quiero decir, se va a lastimar porque no va a aguantar esas presiones tan altas y eventualmente va a tener falla cardíaca, falla vascular, falla renal. Al final de cuentas puede ser que le dé problemas serios para la vida, inclusive a Fátima. ¿De acuerdo? Esto es responsable del edema, sí, en buena parte. Y sin embargo, si pensamos en el estado hiperosmótico,
o sea, hiperosmolar de Fátima, ¿no? De la hiperglicemia, hiperglicemia. Aquí, el laboratorio ni siquiera estoy metiendo lípidos para no meter más variables de confusión con ustedes, pero los lípidos tendrían el mismo efecto que la glucosa, ¿no? De efecto hiperosmótico, que en todo caso estaría jalando grandes cantidades de agua al espacio vascular, que luego el espacio vascular trata de empujar, constriñéndose para que se expriman hacia el espacio intersticial, porque no pueden competir con tanta presión de agua, ¿de acuerdo? Entonces, en parte sí, la hiperlipemia, la hiperglicemia son responsables del edema. Pero ¿qué más habría de fondo para pensar? Que dice aquí, ¿cómo está desplazada la ley de Fick? Si se acuerdan ustedes, Fick nos permite estudiar cómo se mueven los volúmenes de distribución de líquidos, de gases, a través de una membrana, ¿no? Y en todo caso, Fick nos daba los tres ejemplos, ¿no? De aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión osmótica o vasos capilares, ¿de acuerdo? Sangre goteantes, ¿se acuerdan de eso? Pues cualquiera de los tres condicionantes para que nos dé edema. Entonces, ¿cómo estaría desplazada la ley de Fick? Invariablemente, Fick tendría un problema para la resolución del paso de moléculas a través de la membrana, que es la vasculatura. Porque en todo caso, digo, si la hiperlipemia, si la hiperglicemia están jalando agua, pero la vasoconstricción está exprimiendo los vasos hacia el tejido, ¿de acuerdo? Pero en todo caso, ¿qué más hay de fondo? ¿Qué creen más que hay de fondo acá? La vasoconstricción, ¿de acuerdo? ¿Qué más hay de fondo? ¿Qué esto ocurre, Emiliano? ¿Ya viste el nitrógeno ureico? ¿El boom? Sí. A ver, es que no me acuerdo de los valores normales. Ok, va de 7 a... Ajá. Sí, de 7 a 20. Y tiene un montón. y 30. De 30. Así es que, fíjate, ya le pusimos hiperglicemia, ya le pusimos hiperlipemia. Y ya dijimos que la vasoconstricción también está dándole problemas, ¿de acuerdo? Por eso el edema. Y el nitrógeno ureico también es hiperosmótico. ¿Por qué tiene nitrógeno tan alto, Emiliano? ¿De dónde viene ese nitrógeno? Proteínas. Proteínas. Claro, Emiliano, claro, proteínas. Y si tiene nitrógeno alto, producto de la destrucción de proteínas, eso significa que tu paciente diabética está utilizando proteínas para obtener energía porque no lo está haciendo de la glucosa. La glucosa está alta, 140 miligramos. Es diabética, así es que entendemos que esté alta la glucosa. Y luego es hiperlipémica y necesita energía de algún lado. Como no está pudiendo utilizar los lípidos porque están altos, está hiperlipémica, ¿de dónde está obteniendo? De proteínas. Y esa destrucción de proteínas le está llevando a aumentar el nitrógeno ureico. Así es que agregado a la hiperlipemia, a la hiperglicemia, a la vasoconstricción, ahora tenemos otro elemento hiperosmótico que es el nitrógeno, que también está impactando sobre la presión osmótica efectiva para jalar gran cantidad de agua y como no quiere, lo desvía hacia el intersticio, ¿de acuerdo? Entonces todo esto en conjunto haría que la ley de Fick se desplace hacia un aumento en la presión osmótica efectiva, pero del lado de los tejidos, no del lado del plasma, porque en el plasma está hipertónico y tiene que compensarlo. En consecuencia, aumenta el lado de los tejidos. Vamos a empezar a ver cómo Fátima va a empezar a orinar proteínas, quizás va a tener desplazamiento de proteínas a través de la vasculatura y no proteínas nitrógeno, ¿de acuerdo? ¿Ya viste, Emiliano? Sí, wow. Okay. ¿Quedó claro, chicos, todos? Sí, doctor. Ok, ¿dudas de Fátima? ¿Me Caso habló? Fátima, caso Fátima no hay que restablecer. Perdón, hola, Adri, ¿qué me dijiste? Ah, pensé que me había hablado. No, pregunté si me dudas, Adri. Gracias. Digo, en el caso Fátima no hay que restablecer volúmenes, al contrario, hay que promover la pérdida de orina, o sea, hay que meterle un medicamento que le provoque, por ejemplo, orinar. Es muy difícil sacarle el agua del espacio intersticial porque se está intertesular e intercelular, está bañando ahí los espacios de los tejidos. Entonces es más fácil sacarlo del plasma y el plasma va a jalarlo hacia el plasma va a jalar del intersticio y así lo podemos orinar. Así es que quizás lo que conviene aquí es hacer que Fátima orine con medicamento que produzca micción.
La acción de producir la orina se llama uresis, y justamente la diuresis es la acción de producir orina. Cuando hablamos de diuresis nos estamos refiriendo a nivel de riñón, la producción de la orina. Cuando ya está formada la orina y está en la vejiga, entonces se convierte en micción, ¿de acuerdo? Que sale al exterior. Efectivamente, Andrea, es una falla renal que seguramente ya estamos viendo en Fátima, además de todo lo que estamos hablando, ¿no? De su riñón va a empezar a tener esos problemas de falla renal, de falla de filtración, y hay que obligarlo a que filtre un poquito más, porque si no, va a caer en insuficiencia renal, ¿de acuerdo? Muy bien, último caso ya para dejarlos en paz con el balance de líquidos y nada más estamos viendo ejemplos. Ahora tenemos un pequeñito, un escolar de 8 años de edad, 25 kilos de peso, mide 1,25 de talla. Nos dice su mami que anoche empezó a las 8 de la noche con febrícula de 3.6, más o menos una hora. Luego subió a 40, súbitamente tuvo fiebre intensa de 2 horas, que se dio tras utilizar un antipirético. Recuerden que pyros es un vocablo griego que significa fuego, y todo lo que sea antipyros pues es un antipirético, y en todo caso son medicamentos para la fiebre, por ejemplo, paracetamol, el metamizol y otros. Nos dice que presentó un exantema. La palabra exantema significa esos granitos pequeñitos en la piel, que aparecen por muchas causas, pueden ser virales, pueden ser reacciones alérgicas. Esos granitos pequeñitos, como si fuera una salpicada de granitos en la piel generalizado, se llama exantema, con un enrojecimiento cutáneo de tipo máculo. La palabra máculo significa mancha. La mácula es una mancha. Así que es una mancha que tiene un pequeño levantamiento como si fuera una esferita dura. Es una papila, ¿de acuerdo? Es que es máculo papilar. Nos dice que es diseminado, estuvo en todo el cuerpo, pero predominó en cara y en tronco. Y nada más en la carita, en el pecho, en la espalda, en fin. Dice que tuvo hiporexia. El vocablo griego arexos, significa apetito, hambre. Si está sin hambre, lo privamos de eso, el privativo es A, como A normal, y entonces todo lo que sea privativo es A. Si está sin hambre es anorexia, o an, ¿de acuerdo? Si está con poquita hambre, le podemos decir hiporexia, ¿de acuerdo? Dice que ha tomado pocos alimentos por lo mismo, ha tenido sed intensa. Vamos a conocer luego el vocablo griego para la sed. Esta sed intensa, que ha tenido 4 bebidas de electrolitos, 6 litros cada una. Y luego tuvo 2 vasos con agua, más o menos 50 minutos cada uno, 2 tazas de té, 50 minutos cada uno. A pesar de esto, dice que no ha evacuado desde ayer, desde que empezó con el problema, aunque no tiene dolor, no acusa que tenga dolor abdominal, ni tampoco molestia gastrointestinal. O sea, el pequeñito dice, no me duele, ni tengo retortijón, ni cólico, ni ninguna molestia en la pancita. Aún así, si está canalizando gases, o sea, se echa flatulencias por el recto, salen gases por el recto, y entonces el término correcto en medicina para los gases intestinales se llama flato, ¿de acuerdo? Es un nombre correcto. Todos los demás que ustedes conocen son nombres vulgares y son válidos, sobre todo en la consulta, pues no se va a poner uno tan elegante a decirle a un paciente en términos médicos, no se entienden qué, de qué habla este cuate, ¿no? Es como hablar un abogado en términos populares. ¿Qué dije? Sí. Gracias, no te lo corrijo. En fin, entonces estas flatulencias sí están presentes. Es importante averiguar esto en la clínica porque si tenemos un paciente en esas condiciones, que aunque no evacuado, sí está sacando gasecitos, significa que el intestino está funcionando. Si inclusive, a pesar de que no ha evacuado, no ha canalizado gases, nos dice la mamá, no se ha echado ninguno, y el niño tampoco no dice que se ha hecho ningún gasecito, significa que el intestino se está paralizando y puede ser un problema de abdomen agudo, ¿de acuerdo? Pero aquí sí, tan solo no tiene formación fecal suficiente como para que pueda ser expulsada, pero sí está funcionando el intestino, sí se mueve, ¿de acuerdo? Ha miccionado 2 ocasiones, aproximadamente 300 mililitros cada una, sobre todo después de este episodio de fiebre. Recuerden que muy comúnmente después de una hipertermia solemos tener un aumento de la micción, porque justamente el cuerpo elimina el agua caliente de nuestro cuerpo, además de toxinas y otros elementos que están circulando, a veces los causantes de la hipertermia, ¿de acuerdo? Es normal que orinemos un poquito más de lo normal después de un evento de hipertermia. Por eso dice yo que es importante mantener hidratado, sobre todo en esos casos de fiebre o febrícula, ¿de acuerdo? Pues con este caso ahora de este pequeñito de 8 años de edad, hacemos el balance.
Los ingresos, los 600 mililitros de 4 veces, de 400, las 2 tacitas de 250, los más, perdón, de 500 mililitros, las 2 tazas de 150 a 300, en negociación 300, cual en cuestión mínima va a ser que no ha comido lo adecuado. Y luego el resto, las emisiones de 12 fue emisiones, ¿no?, de 300 mililitros. A ver, voy a recordar el caso. 300 mililitros. Aquí está. 12 veces ha orinado de 300 mililitros cada una, de 1600. Tuvo temperatura de 2.6, porque primero tuvo febrícula, 0.6, pero luego tuvo fiebre de 2 horas. Así que tiene 2.6 de agua perdida por fiebre o por febrícula. Y la pérdida insensible basal total de 200, que la calculamos así, 25 por 0.5 por 16 son 200, entonces nos da 3.802.6 mililitros de pérdida total. Así es que si ha ingresado 3.500 y han salido 3.800, tiene un balance negativo de 300 mililitros. ¿De acuerdo? ¿Reponemos líquidos? Sí, 300 mililitros. Es un niño, y recuerden que los niños tienen un poquito más de agua de lo normal que los adultos, debería ser hasta el 80%. Así es que perder 300 mililitros, pues no es tan importante, pero sí es importante. No así si hubiese perdido 1 litro, 2 litros, porque se impacta de manera importante, sobre todo a nivel vascular. Aún así, estos 600 mililitros pues, no son de riesgo vital. A corto plazo puede ser que sí, sobre todo si no corregimos la pérdida importante y pronto, porque en todo caso podemos hacer que este pequeñito tenga problemas de distribución de volumen, ¿de acuerdo? Por eso es que sí es importante reponer los 300 mililitros, ¿de acuerdo? Aquí está la relación que yo decía yo, de su peso corporal total, 16.5 mililitros son el agua corporal total, de los cuales 5.25 son extracelular y 800 mililitros son de plasma. Estos 800 mililitros del plasma, asumiendo que es un niño pequeño de 8 años de edad, si pensamos que perdió 300, pues bueno, sí impacta sobre el plasma, pero tiene una buena cantidad de volumen de distribución a partir de líquido extracelular. O sea, él va a jalar agua de su intestino y se va a deshidratar de manera muy importante. Por eso es que sí es importante reponerlo lo más pronto posible. Y si este pequeño, que seguramente tiene un problema viral por el rash cutáneo que dice la mamá, por las lesiones maculopapulares que estamos observando, son pápula, perdón, no es papila, es pápula. Esas lesiones maculopapulares, aquí la doctora Luz me lo acaba de corregir, justamente podría ser un problema viral, ¿no? Que le está dando la febrícula y luego la fiebre. Ahora con el coronavirus, por ejemplo, estamos viendo que muchos virus sí provocan fiebre. Antes decíamos que no. Casi era muy raro que un virus provocara fiebre. Ahora vemos que sí. Entonces, el problema viral habrá que tratarlo aparte, pero por lo pronto hay que restablecer el agua que está perdiendo este pequeñito, justamente por esta pérdida importante que tiene fundamentalmente por micción. No ha tenido diarrea, pero la fiebre sí le condiciona un aumento de la micción, una diuresis. Y en consecuencia, a pesar de que no tiene diarrea, la fiebre también lo hizo respirar más profundamente, lo hizo sudar, y en consecuencia tuvo una pérdida mayor de agua, ¿de acuerdo? 2.6 mililitros, que no son poca cosa, ¿sí? ¿Queda claro el caso de este pequeñito? Chicos. Sí, sí, claro. Ok. ¿Sigo? Sí, Doctor, puede seguir. Ok. ¿Hay una solución en particular para restablecer volúmenes? Vamos a ver algunas soluciones. Hay una solución en particular para restablecer volúmenes, que ya la habíamos mencionado, que esta es la solución salina isotónica. Mande, Omar. Pero creo que alguien iba a hablar. A ver, dígame. ¿Quién me va a hablar, perdón? Es que vi que... tengo la duda, pero en el caso anterior, en el 3, de cómo se promueve la admisión en la paciente diabética. Ah, en el caso de Fátima. Sí. Ok. Como Fátima tuvo un volumen positivo, un balance positivo, perdón, y por eso estamos viendo la anasarca, y si piensas que la anasarca significa agua en los tejidos, ese es líquido intersticial, pues, ¿no? Que ya vimos que es el plasma que está desplazando el agua para no sufrir por el estado hiperosmótico en el que está Fátima. Así es que como se está depositando en los tejidos, eso también a la larga le va a dar problemas a Fátima, porque finalmente es un problema de distribución de agua que no se ha resuelto. Es nada más como echarle tierrita al pozo, pero no se ha tapado el pozo. Nomás le pusimos una capita ahí superficial, ¿de acuerdo? Así es que lo ideal es meter algún medicamento que promueva la uresis. El riñón, si lo hacemos trabajar en exceso, o si no lo hacemos trabajar, va a presentar fallas. El riñón debe estar trabajando. Así es que los dos extremos,
Trabajar en exceso, orinar mucho o bien no orinar, lo condiciona a que haya falla renal. Es decir, la vasculatura del riñón, que la vamos a revisar ya pronto, yo creo que en unos días, van a conocer todo el riñón a fondo. El riñón tiene que estarse trabajando todo el tiempo filtrando agua del plasma. Así que a Fátima, en este caso, lo ideal es muy sencillo, que es muy difícil agarrar el tejido y exprimirlo como si fuera esponja para que pueda salir. Lo que hacemos es que ponemos un medicamento que promueva la formación de orina. En la medida que Fátima empiece a orinar, entonces hacemos que baje significativamente el volumen circulatorio, que tenga que restablecerse a partir del plasma. Hay medicamentos que tienen esta función también muy importante de estado hiperosmótico para atrapar agua, pero recuerden que es a través de un efecto coloidosmótico. Si se acuerdan de los coloides, ¿no? ¿Te acuerdas, Francisco Samuel, de los coloides y sus actividades? ¿Te acuerdas cómo se llama el efecto coloidal de atrapamiento de agua sin que se mezcle con el coloide? Absorción. ¿Cómo? La propiedad de los coloides. Absorción. Absorción, claro. Así es que si le pones un diurético a Fátima, que promueva la uresis, pero además le metes una sustancia con efecto coloidosmótico absorbente, con D de dedo, por ejemplo, una proteína de alto peso molecular, una gelatina, por ejemplo, o algunos otros elementos sacarídicos, quiero decir, de carbohidratos, venden soluciones a base de albúmina, por ejemplo, o a base de almidón, a base de gelatinas, que tienen el efecto absorbente, solamente atrapan el agua y la eliminan por vía renal junto con el absorbente. Eso lo hacemos para bajar el edema. Les he dicho el ejemplo, por ejemplo, de edema cerebral, en el que no está fácil ingresar al cerebro para poder quitar el agua de los tejidos cerebrales. Así que le ponemos una molécula con efecto absorbente, como por ejemplo el manitol, ¿sí? Gracias. El manitol, por ejemplo, es un ejemplo que vamos a ver más adelante, que cada vez que pasa por la vasculatura cerebral, chupa el agua y se la lleva a la circulación y se activan los mecanismos de eliminación renal. Que si le ponemos un medicamento diurético que promueva la formación de orina, pues ayudamos a que rápidamente se elimine, ¿de acuerdo? Es que a Fátima hay que deshincharla. Y a la par de deshincharla hay que modificar las condiciones de glucosa y las condiciones de lípidos. Y además ahora sabemos que el metabolismo nitrogenado, que en este caso es por destrucción de proteínas. Como ves, Francisco Samuel, no está fácil, es un abordaje desde varias perspectivas, no basta con sacar el agua, hay que corregir además las fallas que provocaron el exceso de agua. Pero fundamentalmente es movilizar el agua a expensas de la diuresis con un diurético y del atrapamiento de agua por una molécula con actividad hiperosmótica de ese tipo, el mannitol, el almidón, moléculas a partir de proteínas, en fin, ¿de acuerdo? Pero que no se metabolicen en el cuerpo, no queremos ya más problemas, solamente queremos que entre, y así como entró, así que se salga, ¿de acuerdo? Nada más que chupe el agua, que la jale, para poder eliminar. ¿De acuerdo, Francisco Samuel? Sí, doctor. Gracias. Okay. Para servirte. Entonces, esta solución isotónica, que si es isotónica, significa que tiene una osmolalidad entre 280 y 290 milimoles por litro. Cada 1000 mililitros contienen 9 gramos de cloruro de sodio que se disocia en 154 miliequivalentes de cloro y 154 miliequivalentes de sodio. Es decir, a 50-50. Recuerden que el cloruro de sodio pues, es una relación 1 a 1, donde vemos cómo está unimolar la cantidad de sodio contra la de cloro. ¿De acuerdo? El punto es que cuando esa solución entra al plasma, se va a disociar y uno espera que se disocie igual que el plasma. Porque en todo caso, no es lo mismo meter cloruro de sodio como tal, sino que una solución ya esté disociada previamente como el plasma, para que el rango de disociación sea similar y mantenga las concentraciones iguales equimolares a sodio y a cloro en el plasma, ¿verdad? Es decir, es como meter plasma, es igualito a meter plasma. De tal manera que estos 9 gramos de cloruro de sodio en litro de una solución, cuando entren a mi plasma, ya van a estar disociados al 90%. Recuerden que el 90% de nuestro cloruro de sodio se va a disociar en cloruro y sodio, y solamente el 10%, no digo que se mantenga, digo se revuelve a ionizar. O sea, se disocia y se ioniza, ¿no? Se deioniza y se ioniza, pero el 90% se mantiene deionizado. Y solamente el 10% se vuelve a ionizar, que luego se ioniza, que se vuelve a ionizar, que luego se deioniza.
Eventualmente este cloruro de sodio pues, se mantiene como iones nada más, tal cual. Eso significa que esta disociación de ionización de cloruro de sodio a cloruro de sodio del 90% tiene un coeficiente de 0.9. Si asumimos que el 100% es la unidad, o sea, 1, las fracciones de esta unidad serán entonces el porcentaje de disociación. Si se disocia el 50%, sería 0.5. Como se disocia el 90%, entonces el coeficiente es de 0.9. Y entonces, esta solución, decimos que es una solución al 0.9%. ¿De acuerdo? La solución isotónica de cloruro de sodio es una solución de cloruro de sodio al 0.9% por su coeficiente de disociación del 90%. ¿Sí queda claro? Espero que sí. ¿Dudas, chicos? No, doctor, gracias. ¿No hay dudas o no quedó claro? Luis. No, no hay dudas. Ok. ¿Espero? A mí no me ha quedado muy claro todavía. Ok. ¿Cuál, José Julio? Lo de que bueno, es que no entendí muy bien cómo se hace todo, cómo Ok. se va todo. ¿Esta solución, lo de la solución de cloruro de sodio? Sí, lo de... Ok. Cada vez que tú comes cloruro de sodio de la dieta, cada vez que tu mami te prepara algún platillo, o tú pues, o vas a un restaurante, lo que sea, una cafetería, y te preparan un alimento con cloruro de sodio, sal de mesa, esos cristales de cloruro de sodio que están acá, en cuanto entran a tu circulación, se van a disociar. O sea, recuerda que el agua es la causante de la disociación de casi todo, pues es un solvente universal, ¿no? Y entonces ese índice de disociación en el cloruro de sodio es de cerca del 90%. Para fines prácticos, Julio, esa sal que comiste se disocia en su totalidad. No es que se pongan muy educadas las moléculas de agua y digan, usted disculpe, señorita, no la voy a disociar, ¿no? Déjeme pasar, por favor, a la siguiente. No, o sea, ellas se agarran parejo y disocian todo, ¿de acuerdo? Pero en esa disociación, más o menos el 10% se vuelve a ionizar. Es decir, el cloruro de sodio que tú comiste, en cuanto entra a tu plasma, se disocia al 100%, pero un 10% se vuelve a ionizar, y luego ese 10% se desioniza, y luego se vuelve a ionizar, y así. De tal manera que mantenemos un rango de ionización de cerca del 10%. La gran mayoría del cloruro de sodio se disocia a cloro de sodio. El cloro se queda como ion extracelular importante, y el cloro como extracelular, pero se va más bien a los tejidos. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está claro, Julio? Sí. Eso es lo normal en la dieta tuya y mía. ¿De acuerdo? Ahora, si pensamos en la solución de cloruro de sodio que te presenté, esta ya está preparada al 0.9%. Es una solución de cloruro de sodio al 0.9%, que el laboratorio, en este caso PISA, que es la que está aquí de muestra, el laboratorio PISA cuando la hace le pone agua como tal, y por supuesto agua destilada, que no tiene ningún solo ion, y luego le agregan 154 miliequivalentes de cloro, que se van a ionizar con 154 miliequivalentes de sodio. Pero luego a través de un proceso especial de electrólisis, la disocian al 90%. O sea, esa solución ya tiene 90% de cloro, es decir, 45% de cloro, 45% de sodio y el 10% de cloruro de sodio. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí. Ok. Es decir, ya está como tu plasma. No le damos chance al plasma que lo haga, sino que ya está como el plasma. El 45% cloro, el 45% sodio y el 10% cloruro de sodio, con una osmolalidad efectiva de 284 milimoles por litro. Que si piensas en la osmolalidad de tu plasma y el mío, va de 280 a 290 con una media de 285. O sea, está en el rango de la osmolalidad plasmática, por tanto es isotónica, ¿sí? Recuerda que iso es un prefijo que significa igual, y tono, que es la fuerza efectiva de empuje o arrastre osmótica. Entonces está igual que la fuerza efectiva de empuje o arrastre osmótica en nuestro plasma, y por tanto es isotónica. Cada vez que ya la pones en la solución, la pones en la vena, ya tu cuerpo no tiene que disociarla, ya está disociada al 90%. Entonces, este 90% de disociación hace que tenga un coeficiente de 0.9.
asumiendo que el 100% es la unidad y por tanto las fracciones son la decimal. Si quieres poner la unidad y quieres decir, no, la mitad, pues dices es 0.5, ¿cierto? Ok. Si dices que el 90% es 0.9, por tanto su coeficiente de disociación es de 0.9. Entonces, es una solución al 0.9%, en donde el 1% es el 100 y el 0.9 es el 90%. Ahora sí, Julio César. Sí, ya me quedó más claro. Muy gracias. Ok, para servirte. Entonces, esta es la solución que utilizamos de base para hidrataciones y para, en casos de que sea necesario nada más reponer un volumen de distribución rápido, queremos diluir un medicamento, queremos pasar un medicamento, pero no queremos afectar la osmolaridad del plasma ni tampoco los componentes plasmáticos, simplemente pasar el medicamento. Entonces utilizamos cloruro de sodio, ¿de acuerdo? La otra solución que vamos a revisar, las utilidades de ella, les había platicado un poquito de esta solución. Es una solución muy antigua que sigue en el temario, pero que ya hoy en día es muy difícil de encontrar y solamente de fabricar. El doctor Sidney Ringer, que están conociendo ustedes acá, médico fisiólogo, farmacólogo, en el siglo XIX la propuso, en donde él por cada litro de solución le ponía 6.5 gramos de cloruro de sodio, 0.42 gramos de cloruro de potasio, 0.25 gramos de cloruro de calcio y 1 molar de bicarbonato. Esa era la solución de Ringer. Cuando yo era niño recuerdo que todavía mi papá hablaba de la solución de Ringer, aunque más bien la preparaba, mi padre la preparaba. Pero esta solución que, insisto, ya hoy en día está un poco en desuso porque hay mejores soluciones que tienen prácticamente los mismos efectos y uno puede, sin necesidad de prepararla, pues ya pasarla, ¿no? Vamos a hablar más adelante. Pero en todo caso, la menciono porque está en el temario, la solución de Ringer. Y luego esa solución de Ringer se modificaba cuando le ponían lactatos, y entonces era la solución de Ringer lactato, ¿de acuerdo? Lactato de sodio o ácido láctico, y entonces se convertía en la solución de Ringer lactato. Es una solución muy, muy antigua, que insisto, es más bien de los abuelos, de los bisabuelos, de ustedes de esa época, porque, y quizás de sus abuelos, fíjense, quizás de sus bisabuelos. Son muy jóvenes ustedes, pero sus abuelitos no deben estar tan grandes como para pensar en la solución de Ringer, más bien sería de sus bisabuelos, de la época de sus bisabuelos del siglo pasado, ¿de acuerdo? Pues ellos quizás sí, si son médicos o estuvieran en contacto con la medicina, seguramente ellos conocieron la solución de Ringer, o alguna vez a alguien en algún momento de su vida le pusieron una solución de Ringer o Ringer lactato, ¿no? En fin, esta solución de Ringer surgió justamente a partir de esos experimentos que hizo este hombre, el doctor Ringer, en donde observó que se podía mantener la función celular, fundamentalmente cardíaca en este caso, a él, si le ponían o le quitaban cloruro de potasio. El potasio es un anión es un catión importante, intracelular, que cuando se sale, se hace extracelular, impacta sobre la placa neuromuscular que vamos a revisar en anatomía y en fisiología el próximo año. Entonces, este cloruro de potasio, el potasio en particular, tiene esta función importante a nivel de contractibilidad muscular, de contracción muscular. Y entonces, los experimentos que hizo este hombre, el doctor Ringer, vio que si tenían simple solución salina, y entonces no se mantenía la función cardíaca por la solución salina, pero sí se le agregaban cloruro de potasio, bicarbonato o la mezcla de estos dos. Luego que cesaba la contracción, la adición de una sal, estas mismas sales, restauraba la contracción, y en todo caso se hacía más evidente si agregaba calcio. Por eso esta solución tiene cloruro de calcio. Esta solución se daba fundamentalmente para quemaduras, para pérdidas importantes de líquido que provocaban calambres musculares o contracciones musculares violentas. Alguien que había tenido una pérdida muy importante de volumen, como una hemorragia, se daba la solución de Ringer, se preparaba en particular la solución de Ringer en esos casos. Y el bicarbonato amortiguaba un poquito el pH de la acidificación, fundamentalmente en acidosis del cuerpo, ¿de acuerdo? Todo eso lo vamos a hablar más adelante cuando veamos las indicaciones específicas de cada solución, y lo vamos a retomar cuando veamos el balance ácido básico, ¿de acuerdo? Pero por lo pronto quiero que conozcan la solución Ringer porque está en el temario y no está implícita. En fin, esos son parte de los trabajos del doctor Ringer, que no voy a tener en eso, porque en todo caso, esta es la solución Ringer que estoy hablando. Es una solución electrolítica, fundamentalmente para el espacio extracelular. Se daba cuando hay una caída de las cantidades de agua en el cuerpo, depresión es una caída hidrosalina, fundamentalmente de iones, cuando había diarreas, choque por quemadura, qué sé yo, el coma diabético, la fase de exceso de orina
fundamentalmente en las fístulas digestivas, que son comunicaciones anormales entre el estómago y el intestino, por ejemplo. Vamos a hablar de todo esto cuando veamos el balance ácido básico pronto, ya la próxima semana. Y muchas intoxicaciones también en los posoperatorios, cuando había deficiencia de vitaminas o minerales, fundamentalmente dietas severas, que provocaban una caída en la concentración de minerales en la sangre, o bien cuando no había comido alguien durante mucho tiempo, la inanición, también estaba indicada la solución de Ringer, fundamentalmente por los componentes que tenía que mantenían la actividad muscular, ¿sí? Entonces es una solución, insisto, que ya está en desuso. Este es un ejemplo de una solución Ringer que se vendía en Estados Unidos. Hoy en día aún en Estados Unidos es muy difícil encontrarla, en México ya no se consigue, y en Estados Unidos en algunos lugares solamente sigue fabricando, sobre todo al norte de Estados Unidos, por ahí cerca de la frontera con Canadá, todavía hay algunos lugares que se sigue consiguiendo la solución de Ringer, pero ya es sumamente raro. Chicos. Bueno, nos ha alcanzado ya el momento de despedirnos. Déjenme tomar la foto del recuerdo. Sonrían, por favor. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Mañana seguimos platicando de soluciones y ya vamos a empezar a ver la función renal para ver el metabolismo hidroelectrólico, ¿de acuerdo? Gracias, muchachos. Cuídense mucho. Espero que hayan pasado muy buen fin larguísimo. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Se cuida. Gracias. A ustedes. Cuídense mucho.